Hacer este resumen en 40 minutos es bastante ambicioso, pero voy a hacer todo lo posible porque sea claro y entendible. Y tal como dijo Rodrigo, por favor compartir las preguntas a medida que voy avanzando en la presentación. Entonces déjenme y la activo por aquí como apoyo. Perfecto, espérenme un segundito. Yo le di comenzar a esto en vez de darle a agrandar primero. Entonces, el objetivo del webinar está hacia el proceso de internacionalización y en lo que más voy a hacer énfasis son en las estrategias de entrada a los mercados internacionales. ¿Por qué es tan relevante? Usualmente nosotros cuando pensamos en empresas yendo hacia estos mercados internacionales pensamos en exportaciones, pero uno de mis grandes objetivos con esta presentación es que ustedes vean que hay más alternativas para las empresas y con esto se nos abra un poquito más el panorama hacia la internacionalización. Para cumplir con este objetivo que les acabo de mencionar, va a ser esta estructura. Entonces voy a empezar con una introducción que tiene que ver de por qué las empresas se internacionalizan. Después hay tres grandes grupos de estas estrategias de internacionalización, que son las exportaciones, las intermedias y las jerárquicas. Entonces voy a ir por cada una de ellas, digamos, porque en estos grupos hay subestrategias que les serán útiles. Después hay un esquema que les va a ayudar a cómo decidir, y esta parte de cómo decidir les voy a dar un ejemplo súper general, pero va a ser muy importante para la pregunta que vamos a tener como resumen de este webinar. Vamos a hablar de una empresa colombiana que se llama Nutresa, que es una empresa de la que hicimos una investigación. Entonces la idea es que con este ejemplo ustedes entiendan a lo que me referí con la parte que estuvo un poco más teórica al principio, y finalmente vamos a tener unas conclusiones que espero les sea muy útil después de esta presentación. Entonces, como les venía diciendo en la parte de la introducción, la gran pregunta es, ¿qué buscan las empresas al internacionalizarse? ¿Vale? Entonces, parte de las razones, entonces hay algunos estudios que dicen son 4 las razones de las empresas para internacionalizarse. Entonces, la primera es vender más. ¿Y qué significa eso de vender más? En el mercado de origen, entonces digamos está esta empresa chilena que quiere salir al mercado suramericano, entonces ya es una empresa grande, es una empresa muy sólida como Falabella, por ejemplo, y al ser sólida aprovecha que dentro de su país tiene esta solidez que le da un refuerzo para que en los mercados internacionales ya sea fuerte, ¿vale? Entonces ya está en Chile, ya se extendió en Chile, ya está en el mercado de retail, entonces aprovechando estos beneficios quiere ir a los mercados internacionales. Entonces vender más significa yo soy fuerte y tengo muy buenos recursos en mi mercado local y por eso decido irme a un mercado internacional. Existe una segunda razón que tiene que ver con comprar mejor. Entonces, comprar mejor es, quizás en el mercado no hay unas condiciones tan buenas para la compra de determinados materiales, ¿vale? Que necesitan para ser más fuertes, entonces van al mercado internacional y deciden comprar mejor porque encuentran unos proveedores que son más económicos o que de la misma manera son de mayor calidad. Entonces, el hecho de encontrar por fuera, ¿vale? Un apoyo para estas empresas también les ayuda a no solo expandirse en su mercado local, sino expandirse en otros mercados. Entonces dentro de mi mercado tengo unos precios altos ahorita que estamos con este tema de inflación, esto es muy común para las empresas. Entonces lo que puede pasar precisamente es logro tener unos suplementos en otros países que me hace ser fuerte y me hace llegar a los mercados internacionales. La tercera razón para internacionalizarse está relacionada sobre una mejora general. ¿Y qué significa la mejora general? Significa que yo soy fuerte en mi país, yo puedo encontrar unos recursos más sólidos afuera y además puedo vender, ya no es un tema de precios, ¿sí? Es un tema de calidad, es un tema de que en los mercados internacionales tengo unas oportunidades que me permiten tanto comprar mejor como vender más. ¿Listo?
además, el hecho de estar en un mercado internacional me permite adquirir unas competencias y unas capacidades que en mi país no tengo, ¿vale? Entonces, yo puedo ser sólido en mi país de origen, tal como les decía, por ejemplo, Falabella, pero hay unos determinados elementos en tecnología que yo en mi mercado no tengo, entonces lo busco en el otro mercado, adquiero una nueva capacidad y con esa nueva capacidad soy más sólido en mi proceso de internacionalización. Y la última es escapar. Entonces, ¿qué significa escapar? Quizás mi mercado no es tan sólido, no es un mercado tan fuerte, pero resulta que afuera sí necesitan determinados recursos que yo tengo. Entonces, no soy sólido en mi mercado local porque no está desarrollado, porque no es lo suficientemente fuerte para lo que yo necesito, pero afuera sí valoran lo que yo tengo. Entonces, se dice que es un escapar, estamos en condiciones difíciles. Podemos hablar de Venezuela, que es un mercado ahorita con una coyuntura política muy difícil. Entonces salen empresas con determinadas características a Colombia, por ejemplo, que es un mercado vecino, un mercado similar, escapan de estas condiciones adversas y eso le permite internacionalizarse. Entonces, una vez las empresas han dicho, está bien, vale la pena porque voy a obtener recursos o porque voy a explotar los recursos que ya tengo o voy a escapar de unas condiciones adversas, la siguiente parte es cómo lo hago, ¿vale? Entonces, esta pregunta de cómo lo hago o qué logra que yo sea sólido en mi proceso de internacionalización tiene que ver también con distintas teorías. Entonces, la primera de ellas, que es la Uppsala, dice, vas a hacer una expansión progresiva. Y esta parte de progresividad puede ser de dos maneras. La primera parte es, yo primero me expando a los mercados más cercanos, entonces aquí seguimos con Chile, me expando primero a Argentina, aunque no se quieran tanto, a veces un poquito, em, porque es un mercado más cercano, ¿vale? Vamos creciendo hacia arriba, llegamos a Colombia, llegamos a Estados Unidos y en el momento en el que ya están sólidos, volteamos hacia el lado y miramos a los mercados europeos, por ejemplo, o miramos al mercado africano, o nos vamos al mercado australiano. Entonces, esa expansión puede ser en temas, como les digo, progresivos en distancia tanto cultural como geográfica, ¿vale? Y la segunda manera de esta progresividad puede ser, yo comienzo con un solo producto, ¿vale? Puede ser una empresa como Unilever, que tiene una gran cantidad de productos distintos, entonces ellos dicen, voy a agarrar primero esos productos que están más sólidos y lo que hago es, una vez en los mercados internacionales está bien posicionado el producto, llevo más productos a estos mercados, ¿vale? Entonces, para repasar, el Uppsala significa lo hago de forma progresiva y esta progresividad puede ser mercados cercanos a mercados lejanos o lo hago con una cantidad pequeña de productos y después hago una expansión de productos más sólida. Una segunda forma tiene que ver con el network y el network es yo a quien conozco. Entonces, sí, ya hay contactos en determinados países, independientemente de si son cercanos o no. Lo que dice esta teoría del network es, si conoces a alguien en ese mercado, es mucho más fácil hacer la internacionalización porque esta persona o esta empresa te va a ayudar con el conocimiento de mercado que no tienes. Entonces, aquí se basa en quiénes son mi red y cómo esta red me apoya a crecer de forma internacional. Y la última, que ahorita está siendo un poco más famosa por todo el tema tecnológico, tiene que ver con los Born Global. Y son estas empresas que dentro de los primeros 3 años de su nacimiento se hacen internacionales. ¿Por qué les digo que la tecnología ayuda? Porque el hecho de tener internet, de estar más interconectados, de lograr llegar a distintos países al mismo tiempo, lo que pasa con las redes sociales, hace que sea mucho más fácil que determinados servicios sean internacionales muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces tenemos empresas como Rappi, tenemos empresas como Uber, que esta internacionalización se dio mucho más rápido porque se está prestando un servicio que se apoya en la tecnología y que hace muchísimo más fácil el ser internacional. Después de, entonces, comenzamos diciendo, ¿por qué quiero internacionalizarme? ¿Cómo lo hago? Despacio,
rápido, progresivo, con quién conozco. Existen las preguntas fundamentales que tienen que ver un poco más con la estrategia, ¿vale? Entonces, estas tres preguntas, digamos que resumen cómo desde la estrategia yo tengo que ver la internacionalización. Entonces, el primero es ¿dónde? Entonces, ¿cuál es el mejor país al que llego? Entonces, se va conectando con lo anterior que les voy contando. Cercanía cultural y geográfica, o nos vamos a distintas latitudes al mismo tiempo, porque aunque parezcan distantes, la tecnología me permite estar con ellas. Entonces hay que decidir cuál es el país. Entonces hay distintas herramientas que me permiten comparar países, como el PESTEL, en donde revisamos todos estos factores que pueden influir en la internacionalización. Y ahí nos vamos a una siguiente pregunta, que es ¿cuándo? ¿Vale? Entonces el cuándo tiene que ver con cuál es ese mejor momento. ¿Estamos preparados como empresa para hacerlo? ¿Tenemos la suficiente experiencia o tenemos el suficiente apoyo de tecnología, de recursos, de personas que me ayudan a la internacionalización? Entonces necesitamos mirar, hey, ¿cuándo? Y finalmente, ¿qué? ¿Listo? Entonces, este qué está relacionado con el nivel de compromiso. ¿A qué hacemos referencia? Entonces, yo les decía, dentro de cuando les hablaba del índice, que estamos hablando de formas de internacionalización por exportación, que hay distintas formas, hay unas intermedias y hay unas jerárquicas, ¿vale? A medida que yo avanzo en estos grupos, estamos hablando de un mayor nivel de compromiso. Entonces, no es lo mismo que desde mi país yo envíe un producto a otro a que yo decida producirlo en el otro país, ¿vale? Porque cuando yo ya lo produzco en el otro país, ya hay muchos más elementos involucrados. Ya tengo planta física, si es un tema de producción, tengo que tener empleados, tengo que cumplir con las normas de ese país, mientras que si estoy desde mi propio país, pues implica un compromiso, ¿vale? Entonces, sabemos, estas son preguntas, les recuerdo, desde la estrategia fundamentales. ¿Dónde? ¿Listo? ¿Para dónde nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿En 3 meses? ¿10 meses? O sea, ¿qué tiene que pasar para que realmente estemos sólidos y nos podamos internacionalizar? Y el nivel de compromiso con el mercado. ¿Qué tan profundo vamos a ir al mercado? Ya lo conocemos, ya tenemos un antecedente. ¿Cuál va a ser esa decisión? Entonces, cuando estamos haciendo este análisis, ¿vale? Las empresas deben revisar cuál es la mejor forma. ¿Listo? Entonces, ya respondimos esto, entonces vamos a decir, hey, ¿cuál es la mejor forma? Y para eso se debe hacer un análisis de factores internos y factores externos, que eso es un poco la grafiquita que les voy a mostrar ahorita de cómo tomar la decisión, que espero les vaya a ser muy útil, ¿vale? Con factores internos tiene que ver, por ejemplo, la empresa tiene o no tiene experiencia internacional, o la empresa es muy pequeña y quizás no vale la pena aún internacionalizarse, o precisamente porque soy pequeña, si tengo unos activos muy interesantes, sí vale la pena internacionalizarse, pero no solo. Entonces vamos a buscar un aliado, ¿vale? Y en cuanto a la parte externa, está por ejemplo la cercanía cultural, digamos que cuando países son afines culturalmente, viene siendo mucho más sencillo, y además el tamaño del mercado, ¿vale? Entonces, Corea del Sur es un mercado súper interesante, pero a esas empresas les encanta venir a México porque el tamaño de mercado es mucho más grande, ¿vale? Entonces, estos elementos son los que hay que tener en cuenta. Ahorita les cuento unos ejemplos específicos que nos guíen con mayor claridad. Como les mencionaba, 3 tipos de estrategia de entrada, ¿vale? Las exportaciones, que vamos a ver aquí 6 tipos, se los voy a explicar ahorita en algún momento, esto es simplemente a manera de introducción. En las de intermedias, entonces tenemos 5 tipos que vamos a estar revisando, por eso les digo que es bien ambicioso, ¿no? Porque al final hay diversos tipos. Y en las jerárquicas tenemos 4 distintos, ¿vale? Entonces, por aquí vamos con el segundo punto, que son las exportaciones. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es esta grafiquita que vemos aquí. Entonces, como para que nos quede más fácil agruparlos, exportaciones intermedias y jerárquicas son las formas de entrada, y nos vamos a ir adentrando a cada uno de ellos para mirar un poquito más de detalle, ¿vale? Entonces, en las estrategias de entrada de exportaciones,
Digamos que puede que a ustedes les pase, me ha pasado con mis alumnos, que dicen, ah, bueno, exportación, enviar un producto de un lado a otro, ¿listo? En otro país, pero hay distintas formas de hacer esto, ¿vale? Entonces aquí vamos con las distintas formas. El primero, o sea, dentro de las exportaciones vamos a tener dos grupos, ¿listo? Y dentro de esos subgrupos vamos a tener más. Esto aquí es todo un árbol, toda una ramificación. Entonces, exportaciones indirectas quiere decir que es cuando la empresa se involucra menos en todo el proceso, ¿vale? Y ni siquiera la empresa se encarga del proceso de exportación como tal, sino que ellos tienen el producto terminado, ¿vale? Y alguien más se encarga de este proceso de llevarlo al otro país, ¿vale? Entonces, la primera forma de hacer esto es a través de un agente exportador. Entonces, este agente exportador vive en el país de origen, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a hablar desde la perspectiva de México. Entonces, estamos en México, vamos a mandar los productos a Chile. Entonces, el agente exportador vive aquí en México y se encarga desde México de todo el proceso de exportación. Entonces, va a mi fábrica aquí en México, recopila los productos y es el que se encarga de toda la tramitología, ¿vale? Ellos son los que conocen al cliente final, que tiene como riesgo que yo como empresa no conozco quién es mi cliente final, ¿vale? Yo no tengo control de esa última venta, pero ya vendí al extranjero a través de este agente exportador. Un segundo tipo es un broker. Entonces, fíjense que aquí la característica del broker es que se encarga de poner juntos a esta empresa mexicana que va a vender y a un cliente en el extranjero y ellos funcionan como intermediarios para ponerlos en contacto, ¿vale? Entonces, lo que se gana el broker es un porcentaje que cobra sobre las ventas. Entonces, el agente exportador ya me compró todo mientras que el broker me pone en contacto y sobre las ventas que se dieron, obtiene un determinado porcentaje. Entonces, digamos que aquí es un poquito más directo porque ya conozco un poco más del cliente que voy a tener en el extranjero y el broker se puede encargar de determinados procesos de el envío del producto, entonces aquí la empresa por eso es indirecta, ¿vale? Porque todavía tengo un intermediario que me está apoyando con los procesos de exportación. La número 3 son casas exportadoras. ¿Listo? Entonces, en las casas exportadoras son compañías que recogen determinados productos que no compiten entre sí y se encargan de representarlos juntos, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, lo que le funciona sobre todo a la casa exportadora es que en el proceso de exportación ellos pueden poner varios productos juntos en un contenedor y eso hace mucho más óptimo el proceso de exportación. ¿Listo? Entonces, para efectos de quien quiere vender, de mi empresa mexicana que quiere vender, ellos están teniendo un intermediario, ¿sí? Que funciona igual a eh, tener el agente exportador o el broker, pero aquí el beneficio es para la casa exportadora porque ellos se encargan de tener distintos productos y cuando los envían al mercado pueden optimizar los procesos de logística. Y finalmente tenemos la empresa comercial y la empresa comercial tiene la característica de que no solamente apoya en conseguirme un comprador, sino que además me puede ofrecer servicios adicionales. Entonces, para poder hacer la producción, yo necesito un préstamo, incluso la empresa comercial te puede ayudar con esto. O cuando estamos haciendo el envío necesitamos un seguro, ellos apoyan en ese proceso, entonces se les llama empresa comercial porque están ofreciendo unos servicios adicionales a simplemente llegar a este consumidor final, ¿vale? Ahora tenemos la segunda rama. La segunda rama tiene que ver con la exportación directa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la exportación directa? En esta ocasión, la empresa sí está más involucrada en el proceso de exportación. ¿Listo? Entonces, tenemos un distribuidor
el distribuidor se encuentra en el mercado de destino, entonces está nuestra empresa mexicana que quiere ir a Chile, entonces en Chile está este distribuidor, que es el representante exclusivo de la empresa para ese mercado, ¿vale? Entonces ellos se encargan de recibir los productos y son quienes llegan al consumidor final, pero ya está en el país de destino. Y el agente tiene la particularidad de que vende a minoristas y mayoristas, o sea, ya hay unos clientes específicos que tiene el agente y también está en el mercado de destino, ¿vale? Entonces, la diferencia entre lo indirecto y lo directo es, en lo indirecto, la empresa no está involucrada directamente en el proceso de exportación, mientras que en la exportación directa sí, porque quienes le apoyan a llegar al cliente final ya están en el mercado de destino, ¿vale? Y esa es una de las grandes diferencias. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo son las intermedias. Entonces, como vamos viendo, a medida que vamos avanzando en los grupos, lo que pasa en la estrategia de entrada es que la empresa se involucra más. Entonces, el nivel de compromiso es mucho mayor. Entonces, indirecta no estaba tan involucrada, en directo ya estamos involucrados en el proceso de exportación y en las intermedias son mucho más los recursos involucrados, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 5 distintos grupos. El primero de ellos es un contrato de manufactura. Entonces, fíjense que este es el primer paso en el cual la empresa decide producir en otro país, ¿vale? Pero la producción no es directa, o sea, no es que la empresa ponga una fábrica, sino que en el extranjero contrata una fábrica y ellos son los que producen a nombre de la empresa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Apple, cuando subcontrata a alguna empresa en China para que le haga su producción con logo y todos estos elementos, ellos lo que están haciendo es un contrato de manufactura, ¿vale? Porque toda la parte del software está creada en California y en China solamente se hace la parte de producción. ¿Por qué la empresa haría esto? Porque los costos son mucho más bajos, porque existe una mayor tecnología. Entonces, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado de cómo cuido mis recursos valiosos, pero si el mercado es tan interesante que vale la pena producir ahí, este es el primer paso de producir a través de un tercero, pero ya yo le estoy haciendo un contrato para que me produzca en el otro país, ¿vale? Las licencias, las franquicias y las franquicias, digamos que a veces suelen mezclarse las licencias y las franquicias, pero hay que tener cuidado en qué se diferencian, ¿vale? Entonces, un ejemplo de licencia es lo que hace Lego, ¿vale? Entonces, la empresa Lego, no sé si han visto que tienen distintos personajes de Disney. Entonces, ¿qué es lo que hace Disney? Disney le dice, tú puedes utilizar mis personajes y los nombres de mis personajes si me pagas un valor por ellos. Entonces, en la licencia, lo que yo puedo licenciar son, por ejemplo, marcas o una patente. Entonces, acuérdense que las patentes dan el derecho exclusivo de producción, pero si yo quiero expandir la producción, yo otorgo una licencia para que se pueda producir en el otro país, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es en el caso que yo les digo de Lego, es tomar la licencia de unos personajes que ya son muy famosos y hacer los productos. O si nosotros vemos una camiseta con el logo de Coca-Cola, entonces mantienen la forma de las letras de Coca-Cola, mantienen la botella, que la botella también tiene su propio registro. Entonces lo que se les está permitiendo es que la empresa de camisetas tenga esta licencia de uso de la marca para poder vender este producto y pues obviamente si tú tienes el respaldo de una empresa internacional tan sólida, eso te va a funcionar mejor para tu internacionalización. ¿Por qué les digo que se suele confundir con las franquicias? Las franquicias también tienen el permiso, como McDonald's, que es una de las más famosas, pero aquí no es solamente un tema de marca, ¿vale?
no es solamente un tema de la patente de forma individual. En la franquicia hay una estructura específica de cómo debe ser el proceso productivo, de cómo se debe hacer el paso a paso para la creación de este producto. Entonces, por ejemplo, Starbucks, listo, que es una de las franquicias más importantes del mundo. Entonces, el café se debe hacer de esta manera, los productos de origen se consiguen en estos lugares. Entonces, más o menos, vuelvo a McDonald's, cuando vas a determinados países, la hamburguesa más o menos es igual. ¿En qué cambia? Cuando lo tienes diferencias culturales, como en India, que no comen carne, entonces ahí tenemos que hacer un ajustito para que sea vegetariana, pero en términos generales, la franquicia, insisto, no es solamente un tema de la marca, sino que aquí tienes que saber cómo se usa, cuál es ese procedimiento, y el hecho de que eso sea tan claro es lo que permite que sea replicable con mayor facilidad. En las alianzas estratégicas existe un proyecto específico, entonces dos empresas deciden unirse para cumplir este proyecto o este objetivo común, ¿vale? ¿En qué se diferencia el joint venture? Porque a veces alianzas estratégicas y joint venture se tratan también como sinónimos. Es que el joint venture implica propiedad, ¿vale? Entonces implica intercambio de propiedad de la empresa, mientras que las alianzas estratégicas no necesariamente, y además pues tienen un objetivo definido que les permite este cumplimiento. Por último, vamos con las estrategias jerárquicas, que este es el nivel de compromiso mayor. Entonces aquí tenemos un representante de ventas. Entonces esta es la primera. ¿Y cuál es el representante de ventas? Es cuando una persona, por ejemplo, de México, se va a vivir a Estados Unidos y se desplaza al país de destino y se encarga de todo lo que tiene que ver con las ventas en este mercado. Entonces, porque esto implica un mayor compromiso, porque yo estoy enviando un empleado de confianza para que sea quien se encarga de todo este proceso de la internacionalización, entonces esto implica un compromiso adicional. Y usualmente estos representantes de ventas, cuando ya tienen una oficina, cuando se empieza un poco más con el tema de producción, es cuando llegamos a las subsidiarias, ¿vale? Entonces las subsidiarias es cuando ya la actividad de ventas y de producción se lleva directamente en el mercado de destino, ¿vale? Entonces, un banco español, Santander, ¿vale? Y aquí yo ya tengo centros de producción en distintos lugares. Los centros regionales, que es el número 3 aquí, tiene que ver con yo ya soy lo suficientemente grande en un determinado mercado y eso amerita que yo tenga un centro para manejar la región. Por ejemplo, tengo las ventas en Sudamérica, Europa, Asia, entonces tengo un centro regional para manejar cada una de estas áreas y por ejemplo la de Sudamérica, entonces teniendo sede en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, mientras que el europeo, entonces ya tenemos Italia, Francia, Holanda, y en el asiático, entonces para que nos atienda India, China, Japón. Entonces los centros regionales se encargan de administrar estas subsidiarias que pueden estar en países específicos y la empresa transnacional son estas empresas gigantes de las que hablábamos como un Coca-Cola, como un Unilever, en donde el mundo entero parece su fábrica, ¿vale? Porque lo que hacen es producir mejor en aquellos lugares en los que es más conveniente y de ahí obtienen unos determinados beneficios, ¿vale? Que puede ser por costos, puede ser por tecnología. Entonces, la empresa transnacional es el nivel máximo de compromiso con un determinado mercado, por lo que les estoy diciendo, porque el mundo ya es mi fábrica, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿cómo decido la mejor estrategia? Y no se me vayan a asustar con este esquema, les prometo que es mucho más sencillo de lo que parece y espero ser muy clara o si no, ahí incluyen las preguntas. Entonces, fíjense, el análisis dice que yo me voy a ir hacia las exportaciones cuando quiero menos control.
cuando soy menos arriesgado, ¿vale? Y me voy a ir hacia los jerárquicos, hacia estos de el mundo es mi fábrica, si yo soy más arriesgado, si tengo unos productos más sólidos. Entonces fíjense que estos signos que ustedes van a ver acá tienen que ver con lo que yo quiero mantener conmigo, o sea, internalizar significa yo lo quiero controlar como empresa, y externalización quiere decir algo que yo puedo delegar, ¿vale? Entonces, obviamente, si estamos en la parte exportadora, yo estoy delegando más porque yo ni siquiera estoy controlando el proceso de salida, mientras que cuando ya estoy produciendo en distintos lugares del mundo, pues estoy controlando mucho más dentro del proceso. Entonces, vamos a ir con un ejemplo. Estamos con la experiencia internacional. Entre más grande es la experiencia internacional de una empresa, esta empresa va a buscar estas posiciones jerárquicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la experiencia le permite tener un mayor control de determinados elementos, ¿vale? Entonces yo ya me atrevo a producir afuera porque mi experiencia internacional es tal que ya aprendí del mercado, o sea, ya no me estoy enfrentando a determinadas condiciones a las que me enfrentaba antes. Si yo quiero probar el mercado hasta ahora, o sea, siempre se dice, si es la primera vez que vas a hacer algo a nivel internacional, sí se va a preferir la parte de exportaciones. Entonces nosotros estamos en Chile y queremos explorar el mercado japonés, entonces decimos, no sé qué tanto al mercado japonés le va a interesar mi producto. Por ese motivo, yo voy a empezar por un tema de exportaciones, ¿vale? Otro ejemplo, distancia sociocultural. Entonces, en este mismo ejemplo de Chile con Japón, como hay una distancia más grande a nivel cultura, yo voy a tender a irme por el lado de las exportaciones de arranque, mientras que si vamos a estar con un mercado más cercano, tal como Argentina, que son ahí fronterizos, nos vamos a ir hacia lo jerárquico, ¿vale? Entonces, la distancia cultural, entre mayor distancia cultural, entre mayor diferencia hay entre los países, lo que vamos a buscar es irnos hacia exportaciones porque yo quiero externalizar el riesgo, mientras que si ya tengo menor distancia cultural, estoy más cerquita de estos países, yo me voy a arriesgar un poco más porque lo conozco, ¿vale? Y así la idea es analizar estos factores para tomar la decisión de cuál es la estrategia de entrada de las que les mencioné que es la más conveniente, ¿vale? Muy bien. Vamos con el ejemplo. Entonces, el ejemplo es la empresa Grupo Nutresa, ¿vale? Entonces, Grupo Nutresa es colombiana, como les decía, es una empresa de alimentos, fue fundada en 1920 y la primera de las empresas fue la Compañía Nacional de Chocolates, ¿vale? Y a partir de ahí ellos empezaron una serie de ampliación de producción, ampliación de las empresas que son parte del grupo, y así es como se ha vuelto una multilatina, que son multinacionales de América Latina. Actualmente, gracias a esa expansión, tienen distribución y plantas de producción en 17 países distintos, ¿vale? Y el número total de plantas es de 47, ¿vale? Por aquí yo les dejo la página web de la empresa por si les causa curiosidad y la quieren revisar en mayor detalle. Estas son algunos de los servicios que ofrecen, digamos, las empresas que hacen parte del grupo, y vamos a ver un poco cómo está esta distribución. Entonces, fíjense que aquí hay 2 plantas en México, están 6 plantas en Centroamérica, 2 en Estados Unidos, por aquí República Dominicana, 29 plantas en Colombia, que como les digo es el país de origen. Por aquí estamos con Perú, Venezuela, Chile. Entonces, dentro de las que recuerdo que adquirieron en Chile es Tres Montes Luchetti, que creo que es de pastas.
En Malasia, ahorita les cuento un poco qué es lo que ellos tienen, y en Sudáfrica y en Filipinas, ¿vale? Entonces, son muy sólidos en América Latina, por ahí fue donde comenzaron, y fíjense que ya están un poco más arriesgados en los mercados, pues estamos hablando de una empresa de 1920. Entonces, fíjense que la experiencia internacional, el tamaño de la empresa es súper importante. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, ellos se fueron por la estrategia Uppsala. ¿Eso qué quiere decir? De forma progresiva. Comenzaron con exportaciones, entonces la producción era tan sólida en Colombia que les sobraba una determinada cantidad de producto que decidieron vender afuera. En ese momento tenían poco conocimiento de los mercados y lo que hacían era tener órdenes específicas para distribuir este excedente que tenían en producción. Como segunda etapa decidieron hacer alianzas. Entonces, fíjense que aquí vamos un poco hacia las intermedias. Entonces, exportaciones intermedias. ¿Cuál es la característica? Que ya tienen un conocimiento del mercado que lo hace más sólido, ya tienen un equipo más sólido y esas alianzas eran temporales. Después pasan a las jerárquicas con una distribución propia del producto. Entonces, había que definir unas regiones estratégicas y a partir de ahí colocaban sus centros de distribución. Aquí ya no, digamos que aparece distribución exclusiva, que es mucho más organizada y sólida. Ya tienen un portafolio adecuado a los mercados. Entonces, fíjense que aquí era lo que les sobraba del mercado. Aquí ya depende del mercado. El mercado les pide y ellos responden al mercado. Y ya estamos hablando de una creación de valor de la empresa. Y finalmente, aquí están las plataformas productivas, ¿vale? En donde los acuerdos de libre comercio que tenía Colombia los apoyaron muy bien para estar con estos mercados internacionales y aquí las redes comienzan a ser más importantes, ¿vale? Entonces, ellos, como les digo, tienen esta parte de Uppsala, lo vamos a hacer progresivo y ahorita ya vimos la cantidad de plantas que tienen a nivel internacional. Para finalizar, ¿vale? Quiero resumir diciendo que entonces yo les decía, usualmente cuando pensamos en los mercados internacionales, pensamos en exportaciones, espero ahorita se nos haya abierto un poquito más el espectro de que son 15 alternativas de formas de entrada, que la decisión tiene que ver con factores internos y externos que favorecen o no irnos un poquito más arriesgados hacia la parte de estrategias jerárquicas o irnos un poco más conservadores hacia las exportaciones. Y esta es una recomendación adicional y son los estudios de mercado porque son importantes. Así una empresa tenga la oportunidad tecnológica de estar en varios mercados al mismo tiempo, es importante tener una sensibilidad del mercado con anticipación. Eso ayuda. En la parte de exploración, es decir, cuando yo les decía la primera vez que yo voy a ir a mi mercado internacional, yo reviso quiénes son mis aliados y favorecemos las exportaciones. Las intermedias tienen que ver con, ya tengo una marca fuerte, ¿sí? O sea, cuando yo les hablo de un Coca-Cola, cuando les hablo de Lego, cuando les hablo de Disney, son unas marcas fuertes y sólidas que favorecen, obviamente, que quieran mi licencia. O estos recursos atractivos, entonces si yo sea una empresa pequeña, si tengo una patente interesante, a alguien le va a gustar y va a pedir una licencia. Y en las jerárquicas es cuando yo digo, no, es que el que tiene los elementos de valor soy yo. Y por eso es más importante que yo los controle y que yo los siga manejando cuando estoy en el mercado internacional. Por aquí están mis datos. Vi que por ahí estaban saltando algunas preguntas. Qué pena. Yo en aras del tiempo estuve un poquito rápido, pero digamos que abrimos el espacio ahorita al final para contestarlas. Y espero todos conozcan a Mark Zuckerberg. Creo que utilizamos sus productos todos los días. Él dice, el mayor riesgo es no arriesgar en un mundo que cambia muy rápido. La única estrategia en la que falla está garantizada es no arriesgar, ¿vale? Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, Lorena. Ha sido una excelente presentación. Eh, la verdad, las cosas que hemos aprendido muchísimo. Ahí veo felicitaciones, veo ahí varias manitos ahí que están felicitando tu presentación. Eh, Hay algunas preguntas que se han hecho por interno y otras preguntas que las han hecho de manera directa en el chat. Habían algunas dudas, por ejemplo, respecto de los brokers. Mira, por ejemplo, aquí hay un comentario que dice, muy bien explicado, felicitaciones. Eh, Había una duda respecto de los brokers, del significado o más bien de a qué se referían. Entonces, bueno, te dejo a ti el espacio para que tú les respondas a qué son realmente los brokers. Y Bueno, preguntaban, ¿un broker es como Mercado Libre? Entonces ahí te dejo a ti una primera pregunta. listo. Lo que pasa, bueno, vamos a ir por el final. Lo que pasa con Mercado Libre es que ellos son una plataforma, sí, para unir a estos compradores y vendedores, pero fíjense que usualmente el comprador y el vendedor no se conocen, ¿sí? Es decir, Mercado Libre funciona como esta plataforma en donde se reciben determinados productos y se ayudan a vender, pero el broker, que es un buen sinónimo es un representante de ventas. Entonces, ellos lo que hacen es directamente presentarte con este comprador final. Entonces, les voy a dar un ejemplo específico. La empresa con la que trabajamos, que es Managed Strategies, ellos como broker lo que hacen es empresas americanas que quieren entrar al mercado mexicano, ellos les ayudan para que estén en canales como Amazon, en canales como aquí hay una tienda que se llama Liverpool, o Walmart, que es un mercado muy grande. Entonces, el broker conoce quiénes son los que compran en Walmart, quiénes son los que compran en Liverpool, y por eso le permiten a esta empresa estadounidense que pueda entrar al mercado mexicano. Entonces, esa es la diferencia. O sea, el broker conoce a estas grandes superficies a las que tú les puedes vender y ellos son los que tienen el contacto y por el hecho de darte el contacto se ganan un porcentaje de la venta y así es como funciona. ¿Sí? A veces uno cree que entrar directamente a estas superficies tan grandes como Walmart es muy sencillo, pero en realidad no. Necesitas a alguien que te apoye en ese proceso y ahí es donde el broker es de muchísima utilidad. Sí, Lorena, excelente. Ahí había un mensaje de que estaba muy bien explicado, excelente. Eh, Hay una pregunta asociada que preguntan si el dropshipping eh, tiene que ver con esta explicación. El drug shipping, Sí. o sea, drug de drogas. No, es esta investigación que se hace en las plataformas para determinar productos que son estrellas y que posteriormente se hacen testeos en Internet para ver su éxito. A lo mejor ahí tú lo conoces con otro nombre, para poder Yo me fui, comercializarlos en el país. yo me fui lejos, yo, Fuiste lejos. me fui lejos. Drop, Eso, no drug, drop. exactamente, eso fue lo que te entendí, dropshipping. Y yo dije, bueno, me descubrieron de colombiana y ya me pusieron por un tema difícil. Listo. Fíjense que estos testeos que se hacen con los productos em, hace que las Born Global sean posibles. ¿Sí? O sea, esto es lo que les permite, ya se está burlando ahí en el chat. Esto es lo que permite que las empresas tengan un conocimiento del mercado más rápido. Era lo que yo les decía de toda la tecnología que tenemos hace posible que se haga como esta internacionalización. Mercado Libre hace que tú llegues a mercados. Hay otra que, porque es que Mercado Libre es un poquito más grande, pero por ejemplo, Etsy ayuda mucho a pequeñas empresas con producción mucho más pequeña a llegar a mercados internacionales. Entonces, digamos que
esta es más una estrategia para que tú pruebes el mercado más fácil, pero para que llegues al consumidor final, ¿vale? Mientras que el broker es a quien tú ya conoces o el broker ya conoce, te ayuda a contactarlo, mientras que aquí eres tú mismo haciendo el trabajo para lograr la internacionalización, aprovechando la tecnología que tienes. Hay muchísimas preguntas, Lorena. Voy a tratar de filtrar aquellas, pero de todas maneras, si no alcanzamos en este espacio a responder todas las preguntas, te las haré llegar para que de alguna forma los alumnos queden con sus preguntas. Eh, Dice aquí, por ejemplo, dice, ¿se puede hacer una exportación sin el representante de venta en el país de llegada del producto? Sí, si tú ya conoces al consumidor final. Entonces, fíjate, acuérdense que una de las estrategias que yo les decía, digamos, cuando estamos en este proceso de internacionalización es tú a quién conoces. Entonces, cabe la posibilidad de que tengas un contacto en el país de destino, entonces directamente haces la exportación, que eso es lo que hacen muchas empresas, ¿vale? Entonces, tienes un determinado producto, quién es tu contacto en el otro país de destino te apoya con ese proceso, entonces tú haces una exportación de forma directa. De hecho, muchas de las empresas se arriesgan a hacerlo directamente para llegar al consumidor final. Si tienes el contacto puede que salga bien. Si es una empresa que no conoces y que nunca hayas visto, puede haber incluso fraude, ¿vale? Hay muchas historias de éxito. Ahorita, por ejemplo, con China, la cantidad de producción que se está haciendo a minoreo es muy grande, ¿vale? Pero si nunca conoces al consumidor final, por eso es que se recomienda tener un intermediario, sobre todo cuando no conoces, es una sugerencia, pero sí se puede. O sea, desde que tú tengas ese cliente, claro que se puede hacerlo completo y directo de empresa a empresa. Hay una pregunta cortita, dice, ¿qué es el piggyback? ¿Cómo funciona? Una excelente pregunta y creo que no tengo respuesta para ella. El El piggyback. piggyback. A lo mejor quien hizo la pregunta quiera dar algún contexto, ¿Y si pueden hablar? No sé. ¿sí? O lo dejaré en el chat, tenemos llegar a la pregunta. Dice, eh, otra de las preguntas dice, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en el entorno internacional? ¿Cómo influye esto? Aquí hay una pregunta, alguien colocó de manera muy repetida también otra pregunta, dice, exportación canguro. Sí, Y el tema, acabo de y ver. el te- y el tema de las criptomonedas. Bueno, en criptomonedas, miren, el mercado de capitales es, y ahora con las criptomonedas, es que es un poquito distinto. O sea, cuando nosotros estamos hablando de productos para la internacionalización, el mercado financiero es bien particular. Entonces, ¿por qué es bien particular? Porque como nunca lo vemos, este intercambio tiene incluso una regulación distinta, es más difícil de controlar, es más difícil de hacer la trazabilidad. Entonces, no me voy a ir por criptomonedas, pero me voy a ir, por ejemplo, por PayPal. Entonces, ahora que se pueden hacer pagos internacionales por PayPal, hay muchas empresas que ofrecen sus servicios a nivel internacional y el pago se los hacen por PayPal. Entonces, ellos no aparecen en ningún lado como exportadores, pero sí lo son. Y ese es un tema de servicios que es bien particular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos las estadísticas de los bienes, de exportación e importación de bienes, pues es más fácil porque sabemos que algo se tuvo que mover. Pero en el tema de servicios y en el tema de todo lo que tiene que ver con capitales, es un poquito más difícil de hacer la trazabilidad. Pero eso nos da para otro webinar.
Eso nos da para otro webinar, Rodrigo. Sí, Lore. Mira, en honor al tiempo, bueno, hay muchas felicitaciones, se agradece tu humor, la forma gráfica en la que también nos has presentado los temas y nos piden repetir la pregunta detonante. Yo sé que tú tenías ahí una lámina con la pregunta detonante de, Sí. de la actividad que deben realizar los estudiantes. Les menciono de que esta actividad está siendo grabada, va a quedar alojada en la plataforma de YouTube de INACAP, o sea, en el sitio de INACAP, y les haremos llegar el link para que ustedes puedan nuevamente revisar esta presentación. Les recuerdo que la pregunta detonante, que ahí está mostrando Lorena, cada profesor va a gestionar la recepción de esta actividad, no más de 2 planas, de manera grupal, en la cual ustedes hagan un análisis de acuerdo a lo que hemos conversado ya con Lorena, para que ustedes hagan un pequeño análisis. Todas aquellas preguntas que queden pendientes, bueno, se las haremos llegar a Lorena para que tenga la posibilidad de hacerles llegar una respuesta. Bueno, Lore, te dejo la pregunta para que tú la expliques. Vale, súper. Entonces, aquí elegimos una empresa que se llama Stuff Factory. Es una empresa mexicana de productos de sonido. Entonces, conocemos Amazon, conocemos Mercado Libre, pero esta es una empresa bien interesante, quienes también hacen una venta similar. Y ellos quieren expandirse a determinados países, ya tienen ventas en algunos países, pero quieren expandirse. Entonces, de acuerdo a estas 15 formas de entrada que ustedes conocen, díganos cuál es la estrategia que ustedes elegirían y por qué, ¿vale? Entonces, aquí les van a hacer llegar la presentación. Aquí lo que hice fue incluirles el link a la empresa, ¿vale? Entonces, aquí se les abre el tema de la empresa. Entonces, ustedes dicen, hey, yo le recomendaría que haga licencia por esta razón. No, 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 yo me voy, yo ya, que se vaya de transnacional por estas y estas características, ¿vale? En ese momento en esa revisión de la justificación, yo sé que se los expliqué solamente con 2 ejemplos por el tema del tiempo, pero esta grafiquita puede ser bien interesante. Oigan, es que ya vimos que tiene tantos empleados o vimos que la experiencia internacional era de esta u otra manera, entonces la idea es que se basen en esta gráfica para hacer su análisis y hacer una recomendación del por qué tan sólida y explicada como les sea posible. Yo sé que es corto, pero esperamos haya sido sobre todo sustancioso. Excelente. Vamos a tener acceso entonces a tu presentación, Lore. Por supuesto. Excelente. Bueno, darte las gracias. Ha sido una muy buena presentación. Creo que nos ha quedado clarísimo varios de los conceptos, las estrategias,